cordial saludo, estimada tutora y compañeros de grupo. Mi nombre es Karina Montiel, estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, SEAD José Acevedo y Gómez. Y pues bien, como lo habíamos dicho inicialmente, en esta actividad requiere de una propuesta final donde hablaremos acerca del tema que escogimos a raíz de la segunda unidad, el tema del cual yo escogí fue riesgos a la salud por el uso de insecticidas en trabajadores y familias de los trabajadores. ¿Por qué me pareció un tema de interés? Pues bien, encontrando o leyendo en varios artículos, vemos que no es una problemática que solamente se da acá en Colombia, sino que también se da a nivel de Latinoamérica, en países como Brasil, Chile, Argentina, Perú. Encontramos que hay muchas falencias o hay muchas dificultades de personas que manipulan estos productos sin conocer el riesgo que realmente tienen. Pues bien, encontramos también que no es solamente una problemática que está afectando, digamos, a la salud humana, sino también al medio ambiente. Encontramos que el deterioro hacia el ambiente es bastante grave en el suelo, en el aire, en la tierra, es bastante grave y elevado. A raíz de esto también se dieron a conocer, por ejemplo, acá en Colombia se decretó, en el decreto 1477 del 2014, se dieron a conocer enfermedades como bronquitis, enfermedades respiratorias y enfermedades cardíacas causadas por el mal uso de estos productos. Pues bien, también encontramos que en Colombia, en departamentos como Boyacá, en departamentos de la costa como Córdoba, Sucre y departamentos del Cesar, que son departamentos donde hay un alto índice de analfabetismo, donde las personas en esas sociedades vulnerables no han tenido la oportunidad de terminar una escolaridad, por decirlo así. Por ejemplo, encontramos que se hizo una encuesta en estas partes del país y se encontró que el 20% ni siquiera han podido ingresar a un nivel educativo. El 55% ha intentado ingresar o ha terminado o ha dejado a medias, por decirlo así, el nivel de primaria. Y la secundaria, en un 26%, algunas personas las han culminado, como decía, o han tratado de ingresar o han tratado de culminarla, pero no es un porcentaje que sigue siendo bajo y bastante preocupante. También se hizo una encuesta de cómo se enteraban estas personas para leer o saber del producto y encontramos que un 57%, bastante elevado, lee el producto. El otro 25% lo sabe por intuición y el 18% no lo sabe. Pues bien, también se hizo una encuesta acerca si conocían las hojas del producto, si conocían el producto que estaban manipulando y un 90%, bastante elevado, contestó que no conocían el producto y el otro 10% que sí conocían el producto. Pues bien, se realizó una última pregunta donde se hablaba acerca de las actitudes del trabajadores, o sea, es decir, si se lavaban las manos, qué precauciones tenían, y el 96% contestó que sí tomaban algunas precauciones como el lavado de manos, el uso adecuado de la posición de la espalda. Todo esto contestaron que el 96% que sí usaban correctamente esas precauciones y el 4% que no lo utilizaban. También se realizó, esta sí es realmente la última pregunta, se realizó una encuesta en qué lugar se consumen los alimentos, es decir, si tenían un lugar adecuado, si iban hasta sus casas o si lo consumían en el lugar de trabajo, y un 49% contestó que lo hacían en el lugar de trabajo, un 40% contestó que lo hacían en su vivienda, o sea, se trasladaban hasta su casa, y un 10% contestó que lo hacían cerca del lugar del trabajo. Pues bien,
Teniendo ya en cuenta todo este tipo de conocimiento, nos podemos dar cuenta que es un índice bastante, por ejemplo, en el analfabetismo, es un índice bastante alto de que personas que no saben leer, y quizás esto sea el causante de que muchas de estas personas sufran enfermedades y que las transmitan en su familia o a sus seres queridos. Pues bien, también quiero agregar que sobre los artículos que investigué, encontramos uno que se realizó en México, que no lo mencioné inicialmente. México también es una ciudad donde hay muchas poblaciones vulnerables que sobreviven de la agricultura, y allá encontré dos artículos muy importantes donde se realizó un estudio que fue en la ciudad de Chiapas, en México, donde se realizó un estudio transversal donde se conocieron los tres sistemas de producción, es decir, los tres, digamos, cultivos con los que estas poblaciones sobreviven, los cuales fueron el de maíz, flores y hortalizas, donde se buscaba conocer cómo estas personas manipulaban o cómo conocían acerca del producto, cómo era su conducta frente al producto que estaban manejando. Pero se conoció que es una problemática, podemos, digamos, asociarlo con lo que encontramos acá en Colombia, en que muchas de estas personas son analfabetas o desconocen completamente lo que están manipulando, o desconocen el riesgo que representa para la salud, para la respiración, para los pulmones, para la espalda, para muchas de estas cosas, muchos de nuestros organismos, para muchas el riesgo que representa esta problemática. Pues bien, es urgente, bueno, la conclusión a la cual se llegó a raíz de este documento fue que se debe realizar o implementar estrategias para promover el uso adecuado, porque esta población se dieron cuenta que tienen un gran riesgo, están teniendo muchas enfermedades, están corriendo muchos riesgos, entonces es necesario implementar una fuerza de apoyo. Y sus exponentes o los autores fueron Héctor Ulises, Ramón Méndez, José David Álvarez, Arturo Torres y Crispin Herreras. Fueron los autores de este documento que se realizó en México. Por otra parte, encontramos otra comunidad que se hizo una investigación, que fue en la ciudad de Sonora, México, donde se realizó también un proyecto donde se pudo presenciar la gran contaminación que tienen los habitantes y el medio ambiente. Para evaluar esta representación se hizo una investigación o se hizo una encuesta donde se contribuía a conocer cómo eran manipulados estos productos por los agricultores y cómo ellos lo llevaban a trascender a las familias, cómo las familias conocían o cómo la familia utilizaban o cuál era el cuidado o manejo que tenían dentro de sus hogares o con las personas cercanas. Y los autores que encontramos fueron María Isabel Silveria, María Lourdes Aldana y Julián Santana, Ana Isabel Valenzuela y Graciela Haza y Guillermo Rodríguez. Pues bien, en este documento, en esta actividad, se nos pide que hablemos un poco acerca de la pregunta propuesta que hicimos en la anterior actividad. Y la pregunta que yo realicé fue: ¿cuáles fueron los riesgos de salud que tienen los fumigadores del medio y bajo SINU del departamento de Córdoba al utilizar o manipular los agroquímicos sin precaución alguna? Este fue el tercer artículo, el cual yo investigué y el cual me pareció muy interesante, porque sucede acá en nuestra región a nivel nacional. Es un departamento donde la mayoría de estas personas viven de la agricultura, del manejar este tipo de productos, y donde se determina que el gran riesgo es bastante alto, el índice de probabilidades, tanto así que encontramos que un 89% de estas personas reutilizan digamos los envases. Leía que se reutilizan los envases para consumo, es decir, empacan las comidas o las bebidas en estos empaques y así consumen. Es un gran riesgo. También encontramos que
en esta población, también muchas personas, sí, contaminando el ambiente, utilizan el empaque y lo que hacen es evidentemente tirarlo al suelo. Entonces es una problemática bastante alta y en este documento los autores fueron Concepción Amador, José Luna y El Cipuello. ¿Qué puedo concluir de esta actividad? Que es una situación bastante, como ya lo he mencionado, lo he repetido, es una situación bastante alarmante y que por ende se deberían de tomar buenas estrategias para implementar en estas comunidades. Se deberían tomar, me gustaría que hubiesen personas encargadas, digamos, agrónomos, personas de la salud, ingenieros ambientales o personas realmente que sí conocen el tema, que se encargaran de capacitar a estas personas que no tienen, digamos, ningún conocimiento. Esto con el fin de reducir tanto riesgo y tomando en cuenta que la población digamos, es muy alta las personas que viven de la agricultura en nuestro país. Entonces es un tema que donde se debe tomar iniciativa, donde se debe tomar, digamos, las partes gubernamentales deben tomar como un poco más de cartas en el asunto, de tomar atención hacia estas personas, porque digamos, la agricultura en Colombia un empleo, es una forma digamos, de derivar sustentos a las familias. Y otra cosa, que muchas de estas personas trabajan por largas horas y no se les tiene en cuenta como un salario, como unas prestaciones o algo así al servicio que se hace. Pues bien, yo creo que gracias por su atención, creo que me alargué un poco en los minutos del tiempo de la actividad y muchas gracias.